Querida Licenia, querido Andrés, un buen día para todos. Lamentablemente no alcancé a llegar a la entrevista presencial, pero bueno, siempre atendiéndolos, un gusto estar aquí con usted. ¿Cómo está, secretario? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Le parece si comenzamos con lo que va a ocurrir ahora con el juicio político contra la ministra de Energía, Andrea Arrobo? Ella ha decidido no asistir a hacer uso de su derecho a la defensa y ha argumentado que tiene temor a represalias devastadoras. Si así lo hace, dice que ha enviado toda la información y las pruebas del caso a la Asamblea Nacional para que de allí puedan continuar con el proceso. Ayer la presidenta de la legislatura ha asegurado que la Asamblea le va a dar todas las garantías del caso, pero ella dice en su carta que teme hasta por su vida. En esa medida, ¿qué garantías le puede dar la Asamblea Nacional para que la ministra, que teme por su vida, acuda y se exponga a esas represalias devastadoras de las que está advirtiendo puede ser víctima si lo hace? Querida Licenia, querido Alexis, a ver, obviamente como Asamblea Nacional, nosotros estamos obligados a prestar todas las seguridades que se requieren para una comparecencia dentro de un juicio político, lo cual ocurrió, por ejemplo, en el caso de la ministra del Interior, Mónica Palencia, como en el caso del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y en ese sentido hemos ofrecido las mismas garantías para la exministra de Energía y Minas, Andrea Robo. Sin embargo, evidentemente, y es una decisión de la exministra, el hecho de no comparecer por cuanto ella ha mencionado y así ha enviado su carta de excusa a la Asamblea Nacional, teme por su vida, teme retaliaciones por parte del gobierno. Entonces, en ese sentido, pues si es que ella finalmente decidiría no comparecer, la Asamblea debería continuar con el juicio político sin la comparecencia de la exministra. Sí se puede, el procedimiento así lo establece, porque bueno, si bien le dieron garantías a la ministra del Interior y al expresidente del Consejo de la Judicatura, ninguno de los dos, tanto de la funcionaria actual como del exfuncionario de la Judicatura, tenían las amenazas que tiene a robo por parte del gobierno o por parte del presidente de la República, como así lo señala ella en su misiva. Exactamente, exactamente. Es decir, el procedimiento legislativo sí permite que se pueda juzgar en ausencia de la persona que está siendo enjuiciada. En este caso, inclusive, existe una carta de excusa formal expresa en la que señala su deseo y su voluntad de no acudir ante el Pleno de la Asamblea Nacional y pues bueno, ahí será el Pleno de la Asamblea Nacional el que únicamente intervengan los interpelantes del juicio político y el procedimiento continuará dentro del debate correspondiente. ¿Cómo está, secretario? Buenos días. Con la decisión que se adopta ayer de suspender el juicio, digamos, ¿qué es lo que nos queda de aquí en adelante? Es decir, la Asamblea, la presidenta podría convocar a una nueva sesión. ¿Qué es lo que corresponde o esperar o atenerse? Incluso para la propia señora Robo. No sé si estarán en conversaciones con ella como para decirle, bueno, te ofrecemos las mínimas garantías de que al menos cuando estés en la Asamblea no te pase nada. Ahora, creo que también no se ha entendido del todo la alerta que ella hace, ¿no? Ella no tiene temor de ir a la Asamblea, tiene temor de lo que le pueda pasar después con la justicia, con la policía, con un gobierno que evidentemente la está persiguiendo. En efecto, querido Alexis, finalmente, como mencionaba, ya es decisión de ella. Nosotros hemos decidido suspender la sesión misma que tiene que reinstalarse la misma sesión, porque el juicio político se despacha en una misma sesión, deberá reinstalarse esa sesión, obviamente con el tiempo que anticipa la ley. Y pues bueno, evidentemente la decisión de la ex ministra de no venir tiene, como mencionaba su carta, temas en las que denuncia graves acusaciones. Y evidentemente ante eso, pues la Asamblea Nacional realmente no puede hacer más, tampoco más que ofrecerle todas las seguridades dentro del hemiciclo. Uh -huh. Más allá de eso, pues ya es una cuestión de ella. Entiendo que también está siguiéndose contra ella un proceso penal y evidentemente a manera de estrategia, pues prefiere no acudir al pleno para no, digamos, darle otro motivo más a que ese juicio penal pueda proseguir en contra de ella, lo cual evidentemente ya depende de su defensa técnica. Y pues lo que le corresponde a la Asamblea, como les menciono, es únicamente continuar con el proceso eh, Secretario, en esa legislativo. continuación.
En esa continuación del proceso legislativo, ¿qué va a ocurrir? ¿Se van a conocer, van a ser públicas las pruebas que ella ha anunciado que ha entregado a la Asamblea Nacional? Porque dice que tiene todos los argumentos y que esas pruebas han sido entregadas a la Asamblea Nacional. Los ciudadanos, ustedes, los asambleístas también, van a poder enterarse totalmente de esas pruebas que ella dice que ha entregado a la Asamblea Nacional y que demuestran que el presidente fue alertado oportunamente de la gravedad de la crisis eléctrica. No sé si también como parte de esas pruebas están los chats de los que ella hace referencia, en los que conversa con el presidente y le advierte la situación grave por la que se avecinaba y que le piden que no diga nada, que se calle, que le cancelan la rueda de prensa, etcétera, etcétera. ¿Todas esas pruebas se van a hacer públicas en la continuación de este juicio político? A ver, Licenia, en todo el proceso, el expediente del juicio político es parte de la documentación con la cual se convocó al Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, esa documentación, evidentemente, ese expediente es público. Sin embargo, más allá de eso, no se puede exponer, digamos, digamos, no puede venir alguien por ella a exponer sus pruebas. Evidentemente, el expediente se lo conoce dentro del Pleno, todos los legisladores están al tanto del expediente del Pleno. Y evidentemente dentro del debate alguien podría hacer referencia a lo que está estableciendo su defensa en los documentos la exministra, pero finalmente dentro de un proceso parlamentario el enjuiciado es quien debe alegar y debe sustentar esas pruebas. Entonces, más allá de que se pueden dar a conocer como parte del expediente administrativo y de la transparencia que tiene todo expediente legislativo, eh, pues si es que ella no viene, digamos, a sustentar esas pruebas, difícilmente van a poder ser sustentadas dentro del juicio político. Uh-huh. Obviamente esto no pasa por una decisión suya, secretario. Nosotros sabemos perfectamente bien cuál es el rol que usted cumple en dichas funciones. Tiene que ver mucho más con la correlación de fuerzas y el análisis que puedan hacer la presidenta, el resto de integrantes del CAL e incluso los líderes de cada una de las bancadas. Pero después de conocer el contenido de esa carta, que es realmente preocupante, lamentable, además saber por el drama humano que debe estar atravesando la señora Robo, lo cual por supuesto no le exime a ella de las responsabilidades que recaen sobre ella al haber ocupado el cargo de ministra de Electricidad y al ser también una de las corresponsables de la situación por la que atraviesa actualmente el país. Pero solo el contenido de esa carta no era motivo ya suficiente como para que la Asamblea se siente a debatir y converse sobre el contenido de lo que denuncia, a pesar de que, digamos, no están como tal los chats, pero hay las menciones de los chats y hay la información que se entregó a la Comisión de Fiscalización. ¿No era ya, digamos, razón suficiente y elementos suficientes como para que la Asamblea abra el debate? Sí, bueno, mi querido Alexis, eso efectivamente va a ocurrir dentro del procedimiento legislativo. Va a haber un momento en el que se pueda debatir absolutamente todo y estoy seguro que eso evidentemente se va a debatir. Simplemente fue una decisión para poder más bien que todas las graves denuncias que se hacen en esa carta puedan ser sustentadas con pruebas dentro de la Asamblea Nacional. Evidentemente, eh, digamos, yo en la parte particular comprendo que como parte de la defensa técnica de la ex ministra no quiere exponer más su vida personal y pues prefiere no asistir al pleno, simplemente indicar lo que ha indicado para así evitar cualquier tipo de retaliaciones dentro de su proceso penal. Entonces, en ese sentido, evidentemente, como le digo, el debate va a ocurrir y seguramente el tema de la carta va a ser debatido. También esperemos a ver qué es lo que nos dicen los 137 legisladores dentro del debate, pues, y ya con eso será el Pleno de la Asamblea Nacional el que finalmente tome una decisión al respecto. La exsecretaria de Estado puede ser sancionada en ausencia. Claro, por supuesto que sí, porque a ella se le han dado todas las garantías del derecho a la defensa, ha sido legalmente convocada a la sesión y ella ha decidido, digamos, no comparecer tanto ni a la comisión ni al Pleno de la Asamblea Nacional. Si bien ha presentado una serie de descargos a través de documentación, pero obviamente dentro de un proceso de juicio toda la documentación es necesario que sea debidamente sustentada. Entonces, digamos, ella ha decidido enviar una carta de excusa, misma que se leyó ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional, en la cual indica que
precisamente por estos motivos, ella no desea comparecer. Entonces, ante eso, la Asamblea Nacional tiene el sustento legal para poder continuar con el procedimiento legislativo en ausencia de la persona. Y podría hacerse, como sugería ayer la legisladora Gisela Garzón, es decir, que frente a los temores que tiene la exministra Robo, esta sesión sea de carácter reservado, secretario. Mire, yo particularmente no estoy de acuerdo con que se declare una sesión reservada, sobre todo porque dentro de un enjuiciamiento político es finalmente el pueblo ecuatoriano el que necesita saber y necesita ver lo que ocurre dentro de este debate. Por lo general estas Em, siempre han sido audiencias públicas, ¿no? Los juicios políticos han sido de dominio público, claro. Por supuesto, por supuesto. Entonces, y precisamente por la transparencia que la Asamblea tiene que darle a la ciudadanía. Eso como por un punto. Y como segundo punto, entiendo que más allá de que se declare o no reservada la sesión, lo que precisamente no quiere la exministra es comparecer y dar información a los señores asambleístas, precisamente porque tiene temor de las retaliaciones que puedan existir desde el gobierno. Y mire usted que en la Asamblea hay una bancada de gobierno que finalmente, si la sesión inclusive siendo reservada, ellos van a conocer el detalle de lo que exponga la señora Robo y posiblemente se lo van a ir a contar al gobierno. Y digamos, no serviría de nada que la sesión sea reservada, dado que igual podrían existir retaliaciones en su contra si es que, digamos, sustenta las graves denuncias que él hizo en su carta. Entonces, no creo que la sesión reservada sea un tema que pueda solucionar el problema, sino simplemente en este punto es llevar a cabo la sesión sin la presencia de la exministra. Es decir, secretario, si en este caso la exministra Arrobo no solo con la documentación, si ella no sustenta todo lo que denuncia, no se puede verificar o contrastar lo que dice en la carta y no serviría como elemento a su favor o en contra. Claro, ya en este punto la valoración de la prueba tiene que hacerla finalmente el Pleno de la Asamblea Nacional al momento de emitir su voto. Existen documentos que evidentemente hablan por sí mismos, ¿no? Pero siempre evidentemente se necesitará que exista una sustentación de situaciones que no constan en el expediente o que merezcan una ampliación en la explicación. Entonces, en ese sentido, eh, evidentemente, digamos, para efectos del juicio político, siempre se requiere un derecho a la defensa que pueda exponer, defenderse de todos los argumentos de cargo que hacen los interpelantes y proponentes del juicio político, que tampoco va a ocurrir más allá de los documentos que se han enviado. Pero, claro, uno evidentemente entiende la situación de la exministra en el sentido de que, por supuesto que si es que denuncia estas amenazas, está con juicio penal por sabotaje y traición a la patria, pues evidentemente uno puede llegar a comprender el por qué prefiere no acudir al Pleno de la Asamblea Nacional y más bien esperar una decisión del Pleno sin presentarse para evitar cualquier tipo de retaliación que pueda ocurrir en ese proceso penal que evidentemente pues acabaría con su vida. Una decisión de censura y destitución por parte de la Asamblea acarrearía simplemente una censura y la prohibición de ejercer durante 2 años, pero un proceso penal puede acabar con tu libertad. Entonces, evidentemente, pues ante eso se comprende también la situación de la exministra. Secretario, aprovechando su presencia en este espacio y en otro tema, el gobierno ha hecho público, digamos, su malestar, su desazón con la decisión de la Asamblea al archivar la denominada ley antipisos, ¿no? Que era esta que gravaba con impuestos a la venta de autos usados. Ha dicho también el ministro de Gobierno, el señor de la Gasca, que van a insistir y que lo que harán es pasar este cuerpo legal por el Ministerio de la Ley. ¿Le faculta la ley hacer eso al gobierno nacional o no? A ver, Alexis, desde nuestro punto de vista, no le faculta bajo ningún concepto al presidente de la República. Mire, aquí hay una discusión de orden jurídico que realmente no debería existir. Muchos abogados se han confundido respecto a cómo se debe aplicar la ley de la función legislativa y cómo se debe aplicar la Constitución.
Vamos a ver, el artículo 140 de la Constitución de la República establece en su segundo inciso que dentro del tratamiento del proyecto, de cualquier proyecto de ley, solo existirá un procedimiento, que es el procedimiento ordinario. Procedimiento mediante el cual se tratarán tanto las leyes urgentes económicas como las leyes que no tengan tal tratamiento. Es decir, todo proyecto de ley debe tratarse bajo procedimiento ordinario. Ujú. Y el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su último inciso, establece que dentro del procedimiento ordinario se puede archivar una ley, un proyecto de ley en primer debate con mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. Entonces la pregunta es, ¿las leyes económicas urgentes se tramitan bajo procedimiento ordinario? La respuesta es sí. ¿El procedimiento ordinario permite el archivo en primer debate de un proyecto de ley? La respuesta es sí. Por lo tanto, ¿se puede archivar un proyecto de ley económico urgente en primer debate? La respuesta es sí. Entonces, evidentemente, la decisión que tomó el Pleno de la Asamblea Nacional es absolutamente legal, absolutamente constitucional. Y ha sido la ley archivada conforme establece tanto la Constitución como la ley. En ese sentido, el trámite se encuentra concluido. Es un proyecto de ley negado y rechazado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Ujú. Y en ese sentido, no existe ninguna facultad del presidente de la República para poder enviar a promulgar y publicar una ley que ha sido negada y archivada por el Pleno de la Asamblea Nacional. No existe tal facultad. Y yo aquí, querido Ujú. Alexis, creo que debería aplicarse la fórmula y solución que dio la asambleísta de la bancada de gobierno, asambleísta Inés Alarcón, presidenta además de la Comisión de Seguridad, Ujú. y en un criterio con el que yo concuerdo. Ella decía que la solución a lo mejor es que el presidente envíe un nuevo proyecto de ley. Esa sería la solución, mi querido Alexis, Ujú. dado que no tiene ya la facultad de promulgarla, porque las leyes económicas urgentes se promulgan cuando no se cumplen dos condiciones. En primer lugar, que la Asamblea no se haya pronunciado expresamente dentro de 30 días y segundo, que la ley no haya sido negada, aprobada o archivada. En el caso en particular, han existido y se han cumplido las dos condiciones. Es decir, hubo un pronunciamiento expreso del Pleno y existió eh, la negativa y el archivo expreso con la votación que establece la ley de la función legislativa. Entonces, en ese sentido, no existe ninguna razón para que esta ley pueda ser promulgada y publicada como decreto ley por parte del presidente de la República. Y yo le he dicho, hacerlo sería un acto nulo, sería un acto de facto, sería un acto dictatorial Pero, y posiblemente un delito. ujú, secretario, pero ¿qué pasaría si es que pese a todas esas advertencias, a toda la legalidad que usted dice se atropellaría si lo hace? ¿Qué pasa si ocurre? Porque bueno, tenemos antecedentes. El presidente no podía nombrar por decreto una vicepresidenta. Esa función la tiene la Asamblea. Tenía que haber sido reemplazada la vicepresidenta a través de la Asamblea Nacional, pero no ha pasado. Tenemos una vicepresidenta suspendida y una presidenta en teoría en funciones vía decreto. Entonces, ya tenemos experiencia de que el presidente como que esquiva bastante la ley y la Constitución en este y en otros casos. ¿Qué pasa si pese a las advertencias que ustedes han hecho y pese a toda la legalidad que se atropellaría, el presidente pone en vigencia esta normativa por el Ministerio de la Ley? ¿Qué ocurriría allí? ¿Qué pasaría? ¿Entra o no entra en vigencia? ¿Qué debe ser ahí el registro oficial? ¿A quién le hace caso el registro oficial? ¿Y qué esperan de las acciones constitucionales que decía ayer la presidenta Veloz? ¿Qué tipo de acciones constitucionales todavía tienen para defender esa decisión de la Asamblea? Sí, a ver, la Asamblea Nacional ha enviado la resolución de negativa y archivo al registro oficial, misma que ha sido debidamente publicada. Entonces, en ese sentido, el registro oficial, una vez que, si es que el gobierno decide, yo realmente esperaría que no pierdo la esperanza de que en esta ocasión al gobierno no se le ocurra tratar de resquebrajar el orden constituido y vulnerar la Constitución. Pero si es que eso llegara a ocurrir, el registro oficial estaría en la obligación de no publicar esa ley, porque cuando el registro oficial publica, tiene que evidentemente publicar un documento que tenga todos los antecedentes que se requieren para dicha publicación, es decir, que no haya existido un pronunciamiento de la Asamblea, que no haya existido una negativa expresa
de el Pleno de la Asamblea Nacional, y en este caso no tiene ninguno de esos documentos. Entonces no podría en teoría publicar la ley. No debería hacerlo el registro oficial en caso de que el gobierno lo haga, pero en caso de que se imponga por A o B el gobierno y el registro oficial decida publicar dicho proyecto, evidentemente la Asamblea Nacional de inmediato va a activar todos los mecanismos judiciales, administrativos, constitucionales a través de una acción de inconstitucionalidad por la forma de esta ley, y también, evidentemente, todas las acciones penales que ya se están estudiando, además, porque existe un anuncio de esta potencial acción. Entonces, obviamente, la Asamblea está, digamos, analizando todos estos temas, ¿no es cierto? Por arrogación de funciones, por incumplimiento de autoridad competente. Es decir, sería realmente algo que nunca ha ocurrido en la historia del Ecuador. Imagínese usted que un presidente de la República promulgue y envíe a publicar una ley que ha sido expresamente negada y archivada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Sería algo realmente que no se ha visto nunca, y evidentemente un acto absolutamente de facto, un acto absolutamente dictatorial, en el que se está evidentemente desconociendo la separación de funciones y desconociendo las facultades que tiene el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, en ese sentido, lo que se esperaría, por el contrario, es que el gobierno, digamos, desista de esta idea y, por el contrario, presente un nuevo proyecto de ley que tenga, digamos, el consenso de las distintas bancadas para que pueda ser debatido y finalmente aprobado dentro de un plazo de 30 días. Mire usted que las leyes económicas urgentes tienen un plazo máximo de 30 días. Entonces, si es que el presidente hubiera presentado, digamos, el día viernes ya el proyecto, posiblemente estuviéramos ya en primer debate de ese proyecto de ley. Entonces, realmente yo esperaría, confío todavía y creo que las instituciones así deben manejarse. Debe cumplir la Constitución, cumplir la ley y evitar promulgar por decreto ley y envío para publicación una ley que ha sido negada y archivada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Muy bien. El presidente también ha decidido vetar totalmente esta ley de lactancia materna. ¿Qué pasa allí y qué va a pasar con esta otra normativa que están analizando en la Asamblea Nacional para sancionar los camisetazos? Sí, mire, realmente voy a hacer una investigación, pero me atrevo a decir que este es el gobierno que más objeciones totales ha realizado a leyes por parte de la Asamblea Nacional. Generalmente se dice que es la Asamblea Nacional la que impide, limita el trabajo del Ejecutivo, pero este creo que es el primer gobierno que es al revés. Es el gobierno que ha vetado más de 7 leyes como objeción total. Entonces realmente no se entiende. Entiendo que en esa ley pudieron haber algunas cosas que se pudieron haber objetado, pero no creo que un veto total sea la solución. Me parece que esto nace a raíz de que la Asamblea aprobó una reforma a la Constitución en la que el veto del presidente para ratificarse en el texto de la Asamblea ya no se requieren 92 votos, mayoría calificada, sino mayoría absoluta, que son 70. Y a raíz de eso, el presidente de la República empezó a vetar totalmente los proyectos de ley. ¿Qué le puedo decir? Realmente, siempre, como le digo, parecía que la Asamblea, se decía que la Asamblea obstruía el trabajo del presidente, pero en cambio estamos viendo que es el presidente el que obstruye el trabajo de la Asamblea. Entonces, sí, ante eso, les pido disculpas ante eso. La Asamblea Nacional es muy respetuosa de la Constitución. Reconocemos el derecho de veto que tiene el presidente de la República, y estos proyectos que se han vetado totalmente no pueden ser tratados sino dentro de un año, y pues eso es lo que debería ocurrir en este caso. Pero sí, eh, ¿qué le puedo decir? Es otra obstrucción por parte del gobierno al trabajo de la Asamblea Nacional. Si no estoy mal, este ya es el octavo veto total. Creo que habla por sí solo, ¿no? Uh-huh. ¿Y esta ley ya tiene que esperar un año para para volver a intentarlo, o cómo funciona? Sí, para poder conocer nuevamente el texto del proyecto se tiene que esperar un año. Eso es lo que establece la Constitución y lo que establece la ley cuando ocurre una objeción total. Y respecto a su otra pregunta, respecto al tema de la ley de la función legislativa, ayer ocurrió el segundo debate de dicho proyecto y se decidió que regrese a la comisión por un plazo máximo de 8 días para que se puedan ajustar ciertas observaciones que hicieron
los legisladores dentro de las propuestas más importantes de esta ley es, como usted precisamente mencionaba, eh, sancionar lo que se denomina un criterio político como el transfugismo político, ¿no es cierto? Y evitar pues que legisladores puedan ser tentados por otras bancadas que llegaron con un plan de gobierno, que llegaron con un plan legislativo y que finalmente por intereses particulares, intereses políticos, protervos intereses, terminan yéndose a otra bancada, digamos, de ideología totalmente diferente, traicionando a sus votantes. Entonces, evidentemente, esta es una reforma que se está planteando dentro del legislativo y que yo creo que la ciudadanía es algo que ha venido reclamando hace mucho tiempo. Muchísimas gracias, secretario. Muy gentil por acompañarnos. Muy amable. Muy amable, gracias.